Hola, muy buenos días. Mi nombre es Michelle de la Hoz y el día de hoy junto con mis compañeros les venimos a mostrar nuestro proyecto. En la práctica de la ingeniería, el análisis de estructuras ante cargas externas y la representación cartográfica del terreno depende en gran medida de la álgebra matricial. Las estructuras físicas como los puentes, edificios, sechas o torres se modelan computacionalmente mediante el método de rigidez matricial, donde cada nodo o unión se representa como un vector en un espacio bidimensional o tridimensional. El presente proyecto integra los conceptos fundamentales del álgebra lineal con aplicaciones prácticas en la ingeniería a través de la parametrización e implementación de matrices de transformación bidimensional y tridimensional, utilizando software de cálculos, en este caso GeoGebra, para visualizar y modelar geométricamente las transformaciones sobre conjuntos de nodos predefinidos. Objetivos específicos. Entre estos objetivos tenemos definir rigurosamente las matrices estándar asociadas a las transformaciones de escalamiento, rotación y sillamiento en R2 y en R3. Aplicar 3 transformaciones lineales distintas sobre el conjunto de nodos en el plano cartesiano. Aplicar 3 transformaciones distintas sobre el conjunto de puntos B en el espacio tridimensional. Visualizar y representar geométricamente cada transformación mediante GeoGebra, identificando los cambios de forma, orientación y volumen. Y por último tenemos la interpretación física de las propiedades algebraicas de las matrices de transformación en el contexto de la ingeniería. Planteamiento de problema. Una firma de ingeniería utiliza herramientas de álgebra lineal para modelar y analizar el comportamiento de estructuras bajo distintas condiciones de carga. Para validar sus modelos computacionales, los ingenieros deben de estudiar cómo las transformaciones lineales modifican la geometría de los nodos estructurales en 2 y en 3 dimensiones. Se disponen de 2 conjuntos de nodos de referencia, los cuales pues estamos mostrando en la pantalla. Se requiere aplicar en cada espacio 3 transformaciones lineales diferentes y analizar analíticamente y geométricamente el efecto de cada una sobre la geometría sobre el conjunto de nodos. Además, se debe evaluar el impacto de la composición de transformaciones sobre el sistema estructural. Ahora voy a explicar las 3 transformaciones lineales aplicadas en el plano R2 sobre el conjunto de nodos U. Las transformaciones utilizadas fueron escalamiento, rotación y sillamiento. En cada caso, se multiplica la matriz de la transformación por cada uno de los vectores del conjunto. Voy a comenzar con la transformación de escalamiento aplicada al conjunto de nodos U, formado por los puntos 0,0, 4,3 y 8,0. El escalamiento consiste en modificar el tamaño de la figura mediante factores de ampliación o reducción en cada eje. En este caso se utiliza un factor de 2 para el eje X y un factor de 1,5 para el eje Y. Por eso, la matriz de transformación queda de la siguiente manera: E2D. Ahora aplicamos la matriz a cada uno de los nodos mediante multiplicación matricial. El primer punto, que es el origen, permanece igual. El punto 4,3 se transforma en 8, 4,5 y el punto 8,0 se transforma en 16,0. Podemos observar que las coordenadas en X se duplican y las coordenadas en Y se multiplican por 1,5. Finalmente, el determinante de esta matriz es 3, lo que significa que el área de la figura se triplica. Continuamos con la rotación de 45 grados. La rotación permite girar una figura alrededor del origen sin modificar su tamaño ni su forma. Para esta transformación utilizamos la siguiente matriz, R2D 45 grados. Al multiplicar esta matriz por cada uno de los nodos obtenemos los nuevos puntos transformados. El punto 0,0 permanece igual. El punto 4,3 se transforma aproximadamente en 0,0
707,49.49 y el punto 8,08 se transforma aproximadamente en 5.657,5657. Lo que ocurre geométricamente es que toda la figura gira 45 grados en sentido antihorario alrededor del origen. Además, el determinante de la matriz es igual a 1, por lo que se conservan las distancias y el área de la figura. Finalmente tenemos la transformación de sillazamiento. Esta transformación genera una deformación angular, desplazando los puntos horizontalmente en función de su coordenada y. C2D. Aplicando esta matriz a cada nodo obtenemos los siguientes resultados. El punto 0,0 permanece igual, el punto 4,3 se transforma en 11 medios, 3 y el punto 8,0 permanece en 8,0. Podemos notar que los puntos ubicados sobre el eje X no cambian de posición, mientras que los puntos con una coordenada Y positiva se desplazan hacia la derecha. Como el determinante de la matriz es igual a 1, el área de la figura se conserva, aunque su forma sí cambia debido a la inclinación producida por el sillazamiento. Bueno, procederemos a ingresar los puntos de la cercha plana original. Entonces sería la figura 1. Ingresamos los puntos A en 0,0, el punto B en 4,3, correcto, y el punto C en 8,0. Ahora ingresamos la fórmula para generar el vector A, exacto, el vector B y finalmente el vector C. Además, también ingresamos el vector BC para que la figura quede cerrada, como el polígono que es. Ahí está. Entonces, esa sería la figura original, la figura número 1. Ahora ingresamos los puntos de la figura número 2. Entonces, adelante. Ok, ahora ingresamos los vectores, las fórmulas, y ahí nos damos cuenta que la figura 2 es más grande que la figura 1. Ahora, el punto D aumenta 1.5 veces en la altura, y en el eje X el punto E duplica su ancho, de hecho. También podemos notar algo interesante, es que la figura, su área, se triplica. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que el determinante de la matriz es 3. Ahora procedemos a graficar la figura 3 y ya tenemos de nuevo la figura 1 gráfica. Entonces, ingresamos los puntos de la figura 3. El punto B también es diferente de la figura 2. Y el punto E
también es diferente. Entonces, luego ingresamos los vectores. Y como podemos ver, en la figura 3 sigue siendo el mismo triángulo. Simplemente que está rotado unos 45 grados al sentido contrario de las agujas del reloj. Conserva su área, su tamaño, simplemente tiene una rotación de 45 grados. ¿Y por qué se debe que su área sigue siendo igual? Bueno, el determinante de la matriz es 1. Entonces, su área queda igual, se conserva. Ahí está, digamos. Ahora procedamos con la figura número 4. De nuevo tenemos la figura número 1 y procedemos a ingresar los puntos de la figura número 4. Entonces el punto D y el punto D está muy cerca del punto B. Y el punto E, al parecer, queda en la misma coordenada que el punto C. Entonces ingresamos la fórmula de los vectores. Y por como vemos en este triángulo, se ve que hay un tipo de cizallamiento. En el punto D, en el eje X, pasa de 4 a 5.5. Se inclina un poco hacia la derecha el triángulo. Mantiene su área y solo cambia eso. Entonces, lo que podemos concluir de estas transformaciones y graficaciones de las tres figuras es que en la figura 2 hay un escalamiento, ya que se aumenta su ancho, su ancho se duplica más en X, y en Y simplemente avanza un poco. Además, su área se triplica. En la figura 3 simplemente hay una rotación de 45 grados y su área se conserva. Y en la figura 4 hay un cizallamiento, solo se inclina un poco hacia la derecha, al igual que su área se conserva, como el anterior. Buenas tardes, yo voy a explicar cómo se obtuvieron los resultados de las transformaciones aplicadas a los puntos del modelo en 3 dimensiones. Primero, en el ejercicio de escalamiento utilizamos una matriz que multiplica las coordenadas x y y por 2 y la coordenada z por 0.5. Para hallar los nuevos puntos, multiplicamos cada coordenada por su respectivo factor. Por ejemplo, el punto 2, 2, 5 se transforma en 4, 4, 2.5, porque 2 por 2 es 4 y 5 por 0.5 es 2.5. Repitiendo el procedimiento con los demás puntos, obtenemos los nuevos vértices de la figura. En el ejercicio de rotación, usamos una matriz que gira la figura 30 grados alrededor del eje Z. Para encontrar las nuevas coordenadas, multiplicamos cada vector por la matriz de rotación. Por ejemplo, para el punto 2, 2, 0, la nueva coordenada x se obtiene calculando 0.866 por 2 menos 0.5 por 2, lo que da aproximadamente 0.732. La nueva coordenada y se obtiene sumando 0.5 por 2 más 0.866 por 2, dando aproximadamente 2.732. Así obtenemos el punto transformado, que es 0.732, 2.732 y 0. Finalmente, en el ejercicio de cizallamiento, utilizamos una matriz donde la coordenada x depende de la altura z. Aplicamos la fórmula x' igual a x más 0.08 por z. Por ejemplo, para el punto 2, 2, 5 calculamos 2 más 0.08 por 5, obteniendo 2.4.
Como las coordenadas y y z no cambian, el nuevo punto es 2.4, 2 y 5. Con estos cálculos se obtienen los nuevos puntos que aparecen en los resultados de cada transformación. A continuación ingresamos el punto A con coordenadas en 0,0,0. Este punto corresponde al origen del sistema de coordenadas y será nuestro punto de referencia principal. Después creamos el punto B con coordenadas en 2,2,0. Podemos observar que este punto se encuentra sobre el plano XY, ya que su coordenada Z es igual a 0. Seguidamente ingresamos el punto C con coordenadas en 2,2,5. A diferencia del punto B, este punto se encuentra a una altura de 5 unidades sobre el eje Z. Una vez definidos los puntos, procedemos a construir los vectores. Primero generamos el vector W que parte desde el origen hasta el punto B. Luego construimos el vector B que va desde el origen hasta el punto C. Después creamos el vector W que va desde el punto B hasta el punto C. Hasta este momento podemos observar claramente la relación entre los puntos y los vectores construidos, así como la manera en que la coordenada Z influye en la posición de los elementos dentro del sistema del espacio tridimensional. Para continuamos con una segunda construcción para profundizar en el análisis. Ingresamos al punto D con coordenadas en 4,4,0 al igual que el punto B. Posteriormente creamos el punto E con coordenadas en 4,4,2.5. A continuación construimos el vector B que va desde el origen hasta el punto D. Al comparar ambos podemos notar que tiene una dirección similar en el plano XY, pero el vector hace diferencia porque incluye una componente en Z. Esta representación gráfica nos permite comprender de forma visual cómo la variación de una sola coordenada, en este caso la coordenada Z, modifica la posición de un vector dentro del espacio tridimensional. Finalmente realizamos en el panel lateral de GeoGebra las coordenadas de los puntos y las componentes de cada vector. Esto nos permite verificar que todos los datos ingresados y las construcciones realizadas son correctos. Continuando con el ejercicio anterior, ahora vamos a realizar una nueva construcción utilizando un punto diferente dentro del espacio tridimensional. Ingresamos al punto D con coordenadas en 0.73,2.73,0. Observamos que se encuentra sobre el plano XY porque su coordenada en Z es igual a 0. En el punto E con coordenadas en 0.73,2.73,5 podemos notar que este punto queda ubicado exactamente encima del punto D, ya que mantiene las mismas coordenadas en X y Y, pero tiene una altura de 5 unidades sobre el eje Z. Una vez definidos ambos puntos, comenzamos a construir los vectores correspondientes. Primero creamos el vector A, que va desde el punto de origen hasta el punto D. A continuación creamos el vector B, que va desde el origen hasta el punto E. Construimos el vector C definido entre los puntos D y E. Este vector representa el desplazamiento necesario para ir desde D hasta E. Visualmente esto se representa mediante un vector completamente vertical que conecta los dos puntos. Esta construcción permite comprobar de manera gráfica cómo la diferencia entre los dos puntos con las mismas coordenadas X y Y genera un. Primero que observamos es la construcción realizada anteriormente. En pantalla aparecen los puntos A, B y C junto con los vectores U, B y W que ya habíamos construido. Procedemos a crear un nuevo punto. Ingresamos el punto D con coordenadas 2,2,0. Al observar la gráfica notamos que este punto se encuentra sobre el plano XY porque su coordenada Z es igual a 0. Ingresamos el punto E con coordenadas en 12 quintos, 2,5. Este punto se ubica por encima del plano y presenta una pequeña variación en la coordenada X respecto al punto B, además de una altura de 5 unidades sobre el eje Z. Ahora comenzamos a construir los nuevos vectores. Primero creamos el vector A, que va desde el origen hasta el punto D. A continuación construimos el vector B, que va desde el origen hasta el punto E. Luego creamos el vector C, definido entre los puntos D y E. Este vector representa el desplazamiento necesario para ir desde D hasta E. Al revisar sus componentes observamos que existe un pequeño desplazamiento en el eje X de 0.4 unidades.
No hay variaciones en el eje Y existe un desplazamiento vertical de 5 unidades sobre el eje Z. La importancia de las transformaciones lineales en la ingeniería. Las transformaciones lineales constituyen una de las herramientas matemáticas más versátiles y fundamentales en el ejercicio profesional de la ingeniería, independientemente del énfasis disciplinario. En la ingeniería civil y estructural, el método de elementos finitos representa las deformaciones de sólidos mediante las matrices de rigidez, que son operadores lineales sobre los desplazamientos nodales, base del análisis simétrico y el desarrollo de puentes. En sistemas y computación, el procesamiento de imágenes y los motores gráficos 3D aplican matrices de rotación, traslación y proyección en perspectivas en tiempo real sobre las vértices de cada uno de los objetos. En la ingeniería eléctrica, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace y el análisis de circuitos mediante matrices que admitancia o admitancia son ejemplos de transformaciones lineales en espacio de funciones. En la ingeniería industrial, la programación lineal y los métodos de optimización de procesos utilizan cambios de bases para encontrar soluciones óptimas. Y en la robótica y la mecánica, la cinemática de brazos robóticos y la planificación de trayectorias se expresan mediante composiciones de matrices de rotación y traslación en R3. En todos estos campos, comprender que una transformación lineal preserva las estructuras del espacio vectorial es lo que nos permite a nosotros como descomponer problemas compuestos en operaciones elementales y resolverlas computacionalmente de manera eficiente. Como conclusión tenemos que a lo largo de este proyecto se ha demostrado que las matrices de transformación lineales constituyen una herramienta algebraica de gran potencia para describir, cuantificar y visualizar cambios geométricos en conjuntos de los vectores. Los resultados obtenidos permiten establecer las siguientes conclusiones desde el foco del álgebra lineal. En primer lugar, nosotros tenemos que las tres transformaciones estudiadas son casos particulares de operadores lineales sobre R2 y en R3, y su efecto geométrico queda completamente determinado por la estructura de sus matrices. El determinante emerge como el invariable algebraico que distingue qué transformaciones alteran transformaciones de área o volumen de aquellas que las conservan, lo que tiene implicaciones indirectas en la conservación de la masa o de la energía de los modelos físicos. En segundo lugar, la composición de las transformaciones en el lenguaje algebraico corresponden al producto matricial. Ilustra con claridad la no conmutatividad de las transformaciones en general y la propiedad multiplicativa de las determinantes. Esto confirma que el orden en el que se aplican las transformaciones importa y debe ser totalmente controlado con precisión en cualquier aplicación de la ingeniería. Y finalmente, el ejercicio de trasladar un fenómeno físico a un conjunto de operaciones matriciales pone de manifiesto la utilidad del álgebra lineal como el lenguaje universal de la ingeniería. Un mismo formalismo matemático describe problemas que en apariencia pertenecen a disciplinas completamente distintas. Muchas gracias.